Hola, muy buenas noches a todos. Ya son las 8 de la noche y abrimos con este su espacio Voz de Residente. Les recordamos también de que nos pueden encontrar en YouTube para las personas que no puedan estar viendo la presentación aquí en vivo, la plática aquí en vivo. Pueden verla en la página de YouTube Medical Legal Center. También se les agradece a todos los que participan por Zoom, por vía Zoom, y de la misma forma se le agradece el espacio que se tiene en Yo Soy Médico 17 en la página de Facebook. El día de hoy vamos a tener una dinámica un poco diferente, parecida a la de ayer. Se va a hablar un tema, el tema de hoy será manejo de la vía aérea en el paciente obeso. Así que se les motiva también a cualquier comentario o duda, se la dejen ahí en la caja de los comentarios y será contestada. Así que sin más preámbulo, comencemos con la plática que corresponde el día de hoy. Esta plática la va a impartir el doctor Cristóbal Jiménez Mata, es médico residente segundo año, anestesiología, Hospital Civil de Guadalajara, con el nombre de doctor Juan I. Mechaca, y de la Universidad de Guadalajara. Así que les dejo la plática del día de hoy. Bueno, como ya me presentaron, soy el doctor Cristóbal Jiménez, soy médico residente de segundo año de anestesiología del Hospital Civil de Guadalajara y les voy a presentar el tema de lo que es el manejo de la vía aérea en el paciente obeso, que es de mucha importancia porque normalmente un paciente obeso lo asociamos a lo que sería una vía aérea complicada, una vía aérea difícil, no es regla general, no siempre es así. Pero siempre tenemos que tener indicadores y predictores que tenemos que emplear en un obeso para determinar si realmente es una vía aérea difícil y no tener esas complicaciones en la inducción como tal. Nosotros tuvimos un caso clínico en el hospital, un paciente de 48 años, se catalogó como un paciente superobeso de 185 kilogramos, se catalogó superobeso porque entra dentro de lo que sea el IMC 51.2. Lo catalogamos como un ASA 3 y aparte de hipertensión de reciente diagnóstico, fue sometido a una cirugía de bypass gástrico. Al paciente le hicimos una valoración de la vía aérea, un Mallampati de 2 con un Patil de 1, una apertura oral mayor a 3 centímetros. Tuvimos prognatismo mandibular de 1 y un Bell-Hausdorff con una extensión completa. Prácticamente hasta aquí hablamos de una vía aérea fácil en el paciente. Sin embargo, cuando hicimos la valoración del cuello, era un cuello corto, prominente y con un perímetro de 43 centímetros. Esto nos habló de que podríamos tener algún tipo de complicación durante la inducción. Y por lo tanto, lo que empleamos fue una estrategia diferente. Desde un principio decidimos usar una videolaringoscopía en el paciente, en vez de una laringoscopía convencional y guiado por medio de un buggy. Esto por la simple razón de que encontramos un cuello corto, prominente y con un perímetro ancho. Ese perímetro de 43 centímetros nos habla o nos da unas banderas rojas referente a un síndrome de hernia obstructiva, que lo vamos a ver más adelante, que es uno de los predictores que nos llama más la atención respecto a la obesidad porque nos puede condicionar a una vía aérea difícil, ya sea la intubación o ya sea a la ventilación del paciente. Con este paciente realizamos una preoxigenación, una ventilación a 2 manos, con mascarilla facial y lo intubamos por medio de videolaringoscopía y lo guiamos por medio del buggy. Se optimizó el reclutamiento en la preoxigenación, en el periodo transanestésico y tras la extubación, ya que estos pacientes tienen un alto riesgo de atelectasias y por lo tanto tenemos que estar reclutando al paciente. Nuestro manejo con el paciente fue por una total intravenosa. Utilizamos TCI por medio de Propofol y Cortines, el modelo de Cortines y remifentanilo con el modelo de Minto. Y como una neuromodulación y analgesia usamos ketamina y lidocaína. Y siempre lo mantuvimos con un neuromonitoreo, un índice biespectral con el electroencefalograma y además con un monitoreo de la relajación muscular. Al paciente le fue bastante bien. Aquí un video de cómo se realiza la intubación. Fue una intubación al primer intento. Lo realizamos por medio del buggy y no hubo ninguna complicación. Todo salió muy bien y después de eso ajustamos los parámetros ventilatorios del paciente. Entonces, lo que es mi tema y lo que me compete, pues el manejo de la vía aérea. Primero hay que conocer qué es la obesidad. La obesidad es un trastorno del tejido adiposo, donde encontramos que está de manera excesiva y esto puede condicionar, perjudicar la salud y bienestar del paciente. La OMS lo cataloga cuando tiene IMC mayor a 30 kilogramos metro cuadrado y tenemos varios grados de obesidad.
Tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 3 se considera la obesidad mórbida como tal. Posteriormente, fueron añadiendo más clasificaciones, lo que es el superobeso, lo que es el superobeso y lo que es ultraobeso, que es mayor a 50, mayor a 60 y mayor a 70 de IMC, que es algo exagerado, pero realmente existe. ¿Y qué es lo que nos condiciona que el paciente obeso tenga alteraciones de la vía aérea o lo que nos puede condicionar de que el paciente obeso nos pueda complicar en una vía aérea, ya sea para intubar o para ventilar? Normalmente el paciente obeso tiene cuello corto, es un cuello corto, es un cuello grueso, tiene una lengua ancha y las áreas o las partes blandas faríngeas se encuentran ensanchadas y eso es por la misma obesidad. ¿Y esto qué condiciona? Que ese depósito de tejido adiposo en el paladar blando, en la lengua, en la pared posterior de la faringe, lleve a que haya una disminución de ese diámetro. Esa disminución del diámetro va a llevar a que tenga el paciente un aumento de la presión extraluminal y con ello una colapsibilidad de la vía aérea superior. ¿Y qué es esto? Es el resultado de un síndrome de apnea obstructiva. Por eso una asociación muy importante del SAOS con la obesidad. Se asocia alrededor del 70-80% de los pacientes obesos y eso puede condicionar que tengamos problemas en la vía aérea del paciente. Entonces tenemos que hacer una anamnesis, una exploración completa, hacer un stop bank, que lo vamos a explicar más adelante, entre otras situaciones. No solamente tenemos cambios a nivel anatómico, también tenemos cambios a nivel del sistema respiratorio del obeso. Tenemos acumulación de tejido adiposo en tórax y abdomen, y esto va a llevar que el paciente obeso tenga una disminución de la distensibilidad pulmonar, por esa misma presión que genera el tejido adiposo. Esto que va a disminuir el volumen respiratorio y la capacidad funcional residual del paciente. Y con ello el paciente va a desaturar bastante rápido, hay una menor reserva en los pulmones. Y esos pacientes tienen atelectasia, tienen desajuste de su ventilación en la perfusión, desaturan bastante rápido. Y esa es la importancia que siempre debemos hacer una muy adecuada preoxigenación y reclutamiento en los pacientes que se encuentran con obesidad cuando vayamos a hacer una intubación endotraqueal o cualquier tipo de procedimiento que sea una inducción general del paciente. Como los mencioné, tenemos que hacer una anamnesis completa del paciente obeso. Es muy importante descartar el síndrome de apnea obstructiva en estos pacientes. Hay un cuestionario que muchos ya lo conocerán que se llama Stop Bank. El Stop Bank se encarga de ser, es un predictor, son predictores para determinar si el paciente hay riesgo de que tenga apnea obstructiva del sueño. Se pregunta por medio de que el paciente si ronca, si tiene cansancio, si deja de respirar, si tiene datos o tiene diagnosticado hipertensión arterial, un IMC mayor a 35, que tenga edad mayor a 50, un cuello mayor a 40 centímetros y de sexo masculino. Nuestro paciente nos refería que roncaba y aparte es hipertenso, tiene un IMC mayor a 35, que es su IMC de 51, y aparte sexo masculino y aparte el cuello de mayor a 40 centímetros. Nos habla que nuestro paciente, que entonces en el caso clínico es un paciente con un predictor alto para lo que sería una apnea obstructiva. Mayor a 3 preguntas positivas nos habla de que es un paciente con riesgo de que sea un síndrome de apnea obstructiva del sueño y hay que tomar medidas pertinentes. Hacer una polisomnografía, un índice de hipopnea-apnea, aplicar un CPAP domiciliario previo a la cirugía, de 4 a 6 semanas previo a la cirugía, hacer unas estrategias importantes para que el paciente el día de la cirugía llegue bien. Además, una valoración por neumología, su espirometría, todo bien. Un paciente que debe cumplir con todo el protocolo para una cirugía bariátrica. Además, nosotros tenemos que hacer una valoración de la vía aérea con todas las escalas que ya conocemos, una apertura oral, el Malampati. Recordemos que una apertura oral que se considera de vía aérea fácil es una clase 1 con una apertura mayor a 3 centímetros, equivalente a 2 dedos. Un Malampati, pues clase 1 y clase 2 nos habla de una vía aérea fácil. Una distancia esternomentoniana mayor a 12.5 centímetros se considera fácil, o una clasificación de Bell-House-Dor con grado 3 o grado 4, que ya una extensión con 35 grados se considera fácil también. Normalmente la clasificación de Bell-House-Dor se asocia mucho a la distancia esternomentoniana, ya que cuando el paciente extiende completamente a 35 grados, prácticamente cumple con los 12.5 centímetros de la distancia esternomentoniana. Otras clasificaciones tales como Pactil-Aldrete, con una clase 1, es una distancia tiromentoniana mayor a 6.5 centímetros, nos habla de una vía aérea fácil, y el prognatil mandibular, de igual manera con un grado 1, una vía aérea fácil cuando cubre completamente el labio superior con los incisivos inferiores. Son
predictores aislados, que si los aplicamos de manera aislada, tienen muy baja sensibilidad y muy poca especificidad para poder determinar si realmente podemos realizar, puede ser una intubación difícil como tal. Entonces, como cada test tiene muy poca sensibilidad y muy poca especificidad, no hay que usarlos de forma independiente, siempre hay que usarlos de forma combinada, ya que la suma de predictores es mejor siempre. Hay que hacer todos los predictores en el paciente. En este paciente hicimos todos esos predictores y determinamos que no vía era difícil, pero tenía solamente el perímetro de cuello aumentado. Nosotros determinamos que hay una vía era difícil en el paciente. Según la literatura, los predictores más importantes para un paciente obeso es el Mallampati 3 o 4, el perímetro de cuello en mujeres mayor a 40.5 centímetros, el perímetro en hombres mayor a 43 centímetros y un patiral de menor a 6 centímetros. Y otros indicadores tales como el cuello corto, la macroglosia, la limitación atlantexoidea, el tejido adiposo en boca y faringe, y pacientes que tienen SAOS y que ya tienen un manejo como tal y una polisomografía y algunos estudios agregados como el índice de apnea y hipopnea mayor a 30, que es indicativo de un SAOS grave, es un factor y pronóstico muy importante para una intubación difícil del paciente obeso. O pacientes que ya tienen el uso domiciliario de CPAP mayor a 10 centímetros de agua es un factor pronóstico por una ventilación difícil. Pero ante todo esto, el antecedente de intubación difícil es el factor más predictivo. Un paciente que tiene antecedente de que su cirugía anterior fue una intubación difícil ya es indicativo que la siguiente cirugía lo más probable que también sea una intubación difícil. Entonces, en este año, en 2022, la ASA sacó unas guías de práctica sobre el manejo de la vía aérea difícil. La ASA nos dice que desde un principio nosotros tengamos ya una estrategia que si vamos a realizarlo con laringoscopía convencional, con un videolaringoscopio, utilizando un buggy, un estilete, cualquier tipo de anexo que pueda utilizar, ya tiene una estrategia ya planeada para el paciente. Nos hace que nos hagamos unas preguntas. Esas preguntas es, sospechamos de que el paciente tenga una vía aérea difícil en el sentido de que tiene una laringoscopía difícil, y eso con los criterios y las tablas y las escalas y los predictores que ya sabemos. Si no lo es, podemos realizar una inducción general convencional. Si sí sospechamos de que sea una vía aérea difícil por medio de una laringoscopía que nos puede costar, nos tenemos que preguntar una serie de preguntas, que es, ¿podemos ventilar al paciente? Más bien, sospechamos que puede ser una ventilación complicada con mascarilla facial o con un dispositivo supraglótico, o que tenga riesgo de aspiración alto, que tenga una desaturación rápida, o que sospechemos de que la vía aérea invasiva de emergencia sea difícil de realizar. Si cumplimos con alguno de estos puntos o preguntas, tenemos que proceder a una intubación con el paciente despierto, ya que si no, tendríamos diferentes complicaciones que nos puede llevar a algo fatal en el paciente. En el caso que hagamos una inducción general y lo intubemos como una anestesia convencional, si fallamos, tenemos que limitar el número de intentos. No dice un número exacto de cuántos intentos debemos tener como máximo, solamente te dice la guía, pues limitar el número de intentos y pedir ayuda, por supuesto, y ventilar al paciente con mascarilla facial. La forma de confirmar que ventilamos adecuadamente es por medio de presencia de CO2, de una capnografía en el ventilador. Con ello nos puede llevar a que decidamos lo siguiente, o volvemos a intubar o intentar intubar al paciente o simplemente despertar al paciente. En el caso que no podamos ventilar con mascarilla facial, tenemos que emplear un dispositivo supraglótico, una mascarilla laringea, por así decirlo, y de igual manera, si podemos ventilarlo con una mascarilla laringea o un dispositivo supraglótico, pues decidimos despertar al paciente o tomar otra estrategia. Ya que si con eso no podemos al paciente ventilarlo, simplemente hay que hacer una vía aérea de emergencia. Entonces, ahora que ya sabemos qué manejo, bueno, aparte de la exploración del paciente y la estrategia que vayamos a hacer, ¿cómo vamos a implementar todo esto? Primero, con la colocación del paciente. Cuando tengamos al paciente ya en la mesa de quirófano, tenemos que inclinar al paciente de 25 a 30 grados. Eso aumenta la distensibilidad ventilatoria total del paciente. Como lo hemos mencionado en un principio, la distensibilidad del paciente disminuye por la presión que tiene sobre la misma grasa.
Entonces, lo que va a realizar es disminuir la presión máxima del paciente. También para realizar una laringoscopía óptima y adecuada, lo ideal es posicionarlo en rampa, que es poner un apilamiento de toallas y sábanas para alinear los ejes y poder realizar una adecuada laringoscopía. Algo muy importante es la preoxigenación del paciente. Recordemos que los pacientes obesos tienen un gran riesgo de atelectasias por su propia condición. Entonces tenemos que puede haber una desaturación bastante rápida. Entonces, parte de nuestra preoxigenación hay que oxigenarlo al 100% con mascarilla facial y hacerlo a 10 a 12 litros por minuto por 3 a 5 minutos, que dice la literatura, pero solamente en la preoxigenación, para que tengamos un tiempo de apnea adecuado para intubar. Ya después, durante la inducción y la ventilación mecánica, tendríamos que manejar PO2 disminuidas porque pues se ha demostrado que PO2 elevadas nos lleva también a atelectasia. Hay que reclutar al paciente antes, durante y después de la anestesia. Antes se recomienda usar CPAP, un CPAP de 8 a 10 centímetros para hacer un medio reclutamiento, capacidad vital total del paciente. Inclusive antes del CPAP podemos hacer que el paciente haga maniobras de capacidad vital total, decirle al paciente que respire profundo y que jale mucho aire para que pueda oxigenarle y hacer una preoxigenación a capacidad total, pero siempre hay que hacer un CPAP en el paciente. Vamos a prevenir atelectasias, vamos a prevenir saturación durante la inducción anestésica. Una de las técnicas aparte que tenemos en estos pacientes es la ventilación apnéutica. ¿Qué quiere decir con esto? Pues vamos a ventilar al paciente por medio de puntas nasales. Esas puntas nasales van a 10 litros por minuto después de la inducción. Hacemos la inducción, vamos a hacer la laringoscopía, pero mientras tengamos la laringoscopía, ponemos esas puntas nasales a 10 litros por minuto y eso nos va a hacer un retraso de esa hipoxemia apneica y por lo tanto tener más tiempo para poder intubar al paciente sin que nos desature. También es importante, sé que este tema es meramente de la vía aérea, pero es importante tener un manejo farmacológico adecuado. Si tenemos una inducción adecuada con los fármacos adecuados, podemos tener que el paciente tenga una mejor intubación, una mejor ventilación del paciente. Creo que hay un micrófono prendido. Bueno, vamos a continuar. En el tema farmacológico, tenemos que, nosotros usamos el remifentanilo. Lo que se recomienda es usar opioides de la mínima cantidad posible. O sea, no usar opioides, o si usamos opioides, usar de acción ultracorta o acción corta. El remifentanilo fue el que usamos nosotros en mi paciente, lo usamos con TSI con el modelo Minto a peso corporal ideal. Iniciamos con 4 o 6 nanogramos y lo mantuvimos con 2.8 3 nanogramos. Y nos dio una adecuada estabilidad cardiovascular porque el paciente tuvo alteraciones electrocardiográficas en el monitoreo tipo 1 que utilizamos previo a la inducción, en el cual decidimos utilizar remifentanilo en vez de utilizar libre de opioides. Utilizamos para la inducción propofol con el modelo de Cortines. Iniciamos a 3 nanogramos con un mantenimiento de 2.8 2.2 y siempre con neuromonitoreo. Siempre es importante hacer neuromonitoreo en nuestros pacientes para evitar despertares transoperatorios y utilizamos lo que sea el electroencefalograma y el índice de despertar. Y para una adecuada neuromodulación y analgesia, utilizamos lidocaína y utilizamos ketamina a concentraciones plasmáticas bajas. En el paciente obeso es muy importante tener una relajación muscular profunda. En este caso, para no tener complicaciones a la hora de la intubación, utilizamos rucuronio a 1.2 miligramos por kilogramo peso ideal y siempre monitorizado por medio de tos. Ahora el paciente, cuando ya estaba intubado, nos preguntamos qué es mejor, una modalidad ventilatoria por volumen o controlada por presión. Realmente no se ha observado qué modo ventilatorio es ideal para el paciente obeso. Hay algunos estudios de pocas personas o de poco universo en el cual se ha relacionado con mayor oxigenación cuando se utiliza controlada por presión. Pero no se ha observado tal cual en este momento un modo ventilatorio ideal para el paciente obeso. En este caso, lo que te dice la literatura es que utilices lo que mejor sepas usar, porque ya cuál de los dos se ha demostrado que es bastante benéfico para el paciente. Los parámetros ventilatorios tenemos que manejar volúmenes corrientes
por bajos de 6 a 8 mililitros por kilogramo a peso ideal, ya que los volúmenes mayores incrementan la presión sin mejorar la oxigenación del paciente. Por lo tanto, tenemos que tratar de FIO2 bajas, obtener saturaciones por arriba del 92%, y normalmente el obeso puede tolerar hipercamias permisivas. Esto quiere decir que podemos manejar niveles de CO2 elevados sin que tengamos alteración en el paciente obeso. Pero tenemos que tener mucho cuidado de utilizar esas hipercamias elevadas, ya que podemos provocar una acidosis y estimular el sistema simpático, cambios hemodinámicos y tal. Entonces tenemos que evitar que tenga cantidades muy elevadas del CO2, pero puede tolerarlas de manera adecuada. Y como les mencioné, hay que reclutar al paciente antes, durante y después. Entonces hay que tener maniobras de reclutamiento durante la ventilación mecánica. Al iniciar la ventilación mecánica y después de cada 30 minutos de la inducción. Y tenemos que hacer insuflaciones, 3 insuflaciones de 40 a 55, seguidas de mantener PIB altos de 8 a 10 centímetros de agua. Se ha demostrado que usar PIB, maniobras de capacidad vital total o el reclutamiento como tal, FIO2 bajas, nos da una disminución de las atelectasias y el PIB debe mantenerse hasta el final de la cirugía y hasta la extubación del paciente. ¿Y qué pasa con el despertar y la extubación? Ya para finalizar, el paciente que vamos a despertar y vamos a hacer la extubación, si tuvimos una complicación al ventilar, una complicación al intubar, por así decirlo, se recomienda que siempre lo despertemos despierto, que sea una extubación despierto, y es parte de los criterios de extubación que se refiere para un paciente obeso, que tenga una frecuencia de 9 a 30, con una capacidad vital de 10 a 15, un volumen recorriente de 5 por kilo mínimo, y sin datos de relajación muscular. Tenemos que revertir el relajante. En este caso se prefiere recurrir para poder revertirlo con su Gamadex y siempre con el paciente despierto y alerta. También, como lo mencioné, antes y durante y después hay que reclutar al paciente. Podemos manejar PIB previo a la extubación y otra vez CPAP de 8 a 10 con mascarilla facial posterior a la extubación e inclinar al paciente también 25 a 30 grados para que tengamos esa mayor reserva en el paciente. Y con esto ya sería todo. Muchas gracias. Ese es el tema que quería presentarles. Cualquier duda, cualquier aclaración, aquí estoy, mi teléfono, mi correo y gracias. Como pueden ver, hoy fue un poco más rápida la plática. Hoy se pasó bastante rápido el tiempo. Así que sería todo el día, o sería todo por el día de hoy. De todas maneras, se agradece mucho para los que estuvieron participando con nosotros, más a las personas que estuvieron presentes aquí en la transmisión en vivo por Facebook, y pues por tomarse el tiempo con estar con nosotros, ¿no? Así que se les agradece todo su tiempo, y también pues recordar las redes sociales, como nos pueden encontrar en Facebook como Medical Legal Center, en YouTube como Medical Legal Center también. Ahí los invitamos también que pasen a darse una vuelta, y también cualquier comentario o duda lo pueden dejar en cualquiera de sus videos y también podemos estarlos revisando. Así que sin más preámbulo, se les agradece y que pasen un bonito viernes. Así que disfrútenlo. Bonita noche.